Bienvenidos al primer curso, hoy así práctico, de iniciación al modelado para videojuegos en Win3D. En este curso tocaremos sobre las barras de herramientas de Win3D y sobre los menús del botón derecho, porque cada herramienta tiene un menú diferente. Para comenzar, simplemente cuando tenemos la pantalla totalmente en blanco o sin seleccionar ninguna parte de ningún modelo, ya sea vértice, arista, cara o grupo, pulsando el botón derecho sobre la pantalla nos aparece el menú de las primitivas. Tenemos desde el tetraedro, octaedros, isoedros, que esos son formas triangulares, el cubo, cilindros, conos, esfera y un torus, un donut. Y también grids, luces, materiales, una imagen, si queremos importarla, o una imagen plane, que se va muy bien para cuando quieres hacer una imagen de referencia, cargando una imagen que se va a poner de fondo dentro de un cuadro, de un plano de 3D. Texto y algunos más. Veréis también que según vamos señalando, nos da diferentes opciones en la parte inferior. Como veis, la L se refiere al botón izquierdo y la derecha a la R al botón derecho. ¿Qué significa? Que si pulsamos el botón derecho se nos abrirá un cuadro de diálogo, el cual podemos acceder y pulsar diferentes opciones y ponerle cuántas caras quieres que tengamos, por el estilo. También podemos acceder a él pulsando simplemente el cuadro que tiene al lado del nombre. Y tendremos la misma ventana. Para comenzar, creemos el típico cubo que podemos seleccionar caras diferentes o con la tecla espaciadora de seleccionar todas. Veréis que el espacio en el Win3D se utiliza mucho. Y también ahora, pasando a la barra de tareas, tenemos la primera opción, que son el vista previa, que es un pequeño render en OpenGL de cómo vemos nuestro malla sin las líneas de trabajo, y si tuviéramos una textura aplicada también se vería la textura aplicada y suavizada por esas líneas. La segunda es la vista octagonal, que sirve para cuando a veces tienes que trabajar en alguno de los ángulos, pues es una vista que casi hace una vista perfecta de esa posición. También se puede acceder a ellas pulsando la X, la Z o la Y para la vista superior, siempre teniendo en cuenta los otros axis. Al otro lado tenemos el grid de trabajo y las aristas o axis, que aquí ya depende de cada uno cómo quiera configurarlo, más limpio o un grid, o todo depende de lo que estemos modelando en este momento. Pasando ya a lo que son las herramientas, simplemente hay 4 modos de selección en Win3D. El primero son los vértices. Cuando seleccionamos uno nos dice qué vértice es y en qué posición se encuentra. Cuando señalamos más de uno nos dice los vértices que son, en este caso el 5 y el 6, y a la distancia que se encuentran. Cuando ya seleccionamos más de 3 vértices, más de 2 vértices, ya simplemente sale el nombre de los vértices seleccionados, y cuando son más de 4, pues ya nos da simplemente el número total. Para las aristas más o menos lo mismo. Seleccionamos una arista y nos dice el tamaño de la arista y la distancia. Si señalamos 2 aristas, nos dice el nombre de las aristas y el ángulo. En este caso no hay ningún ángulo, pero por ejemplo aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Y ya señalar 3, pues simplemente es el nombre de ellas, y más de 4
es la cantidad. Con las caras pasa parecido también. Podemos señalarlas desde las caras y el ángulo que está esas caras. Y los grupos, simplemente señalamos un grupo y nos da toda la información. El nombre del grupo, que es el mismo que aparece en el Geometry Graph, el número de polígonos, número de aristas y de vértices. Con el botón derecho podemos sacar los menús de cada una de las herramientas. En este caso, el de los vértices, veremos que tenemos principalmente tocaremos los de mover, rotar, escalar uniformemente desde el centro de una selección, escalar en un axis desde X, Y o Z, y escalar radial desde X, Y o Z. Después también tocaremos el flatten, que flatten es para cuando tienes dos vértices que no están en la misma posición en X, Y o Z, se puede ajustar con flatten. Después utilizaremos también el connect, que es para conectar dos vértices o más. Usaremos también el disolver o colapsar, que en el caso de los vértices el efecto es muy parecido. Disolver simplemente quita el vértice, y colapsar lo que hace es quitarlo y fusionarlo, la malla restante queda, pero en este caso es muy parecido. Y después también el bevel, que es el efecto de achaflanar o rebajar desde una selección una malla. En este caso os puedo poner un ejemplo señalándolo, y vemos cómo pierde malla hasta que colisiona con la otra selección. Esto lo podemos ajustar, cualquiera de las opciones de Win3D la podemos ajustar pulsando la tecla control. Veremos que se mueve de 0,1 en 0,1 hasta el punto centro. O también podríamos hacerlo apuntando el shift, que movería de 1,0 en 1,0. Y si todo esto no nos convence a la exactitud que nosotros le queremos dar, pulsando la tecla tabulador nos saldrá el valor numérico, en el cual podemos darle un valor muy específico que estuviéramos nosotros buscando. En este caso pues hacemos control Z porque no nos interesa. En las siguientes opciones de aristas tenemos en el menú también mover, rodar, y después las tres escales igual. Además tenemos el slide, que es una herramienta bastante curiosa porque lo que permite es mover en una o en la otra arista siguiendo, digamos, las líneas de modelado. Este en algunas opciones no funciona cuando no se trabaja con quads, como en este caso, que no estamos trabajando con caras de cuatro vértices, que es fácil saber cuál es la posición hacia la que tiene que andar el slide.